cuidadosos, hay que ser un poquito cuidadosos en cuanto a lo que uno plantea, ¿está bien? Siempre hay una regla que se llama la regla de la mano derecha y la regla de la palma de la mano derecha, que a veces suelen equivocarse, pues, ¿no? Entonces, ahí hay que, un poquito ustedes también tienen que estar ahí con la manito ahí para que vean de qué se trata. Después, la parte de fórmulas no es muy complicada, ahora lo vamos a aprender, y bueno, ya con un repaso que ustedes le den, pues, seguramente ya van a poderlo dominar este tema, ¿ya? A ver. Ya, veamos. A ver, el título es electromagnetismo. Mira, el electromagnetismo relaciona la electricidad y el magnetismo. De ahí el magnetismo. A ver, por acá viene un poquito la explicación. Mira, en la antigüedad pues se descubre un tipo de piedrita, un metal, ¿ya? Que se le llama un imán, ¿está bien? Y resulta que ese imán tenía la propiedad de atraer el hierro, ¿está bien? De atraer el hierro, ese imán. Entonces, se dice pues de que ese imán posee la capacidad de generar un campo magnético, ¿está bien? Y ese campo magnético se denota pues como líneas que van pues en el exterior del imán, ¿está bien? Que rodean al imán, líneas que rodean al imán, así, mira, ¿ven? ¿Está bien? Y tienen una cierta orientación. Esas líneas salen del norte y entran por el sur, ¿correcto? Esas líneas salen del norte y entran por el sur. Esas son las líneas llamadas líneas de inducción magnética. ¿Eh? Las líneas de inducción magnética. ¿Cómo se llaman esas líneas? Líneas de inducción magnética. Entonces, en todos los puntos del espacio hay campo magnético. En todos los puntos del espacio que rodean a un imán hay campo magnético. Y si yo quería dibujar el campo magnético en un punto, me tenía que fijar en esas líneas de inducción. Por ejemplo, si yo quiero el campo magnético en ese punto, veo que la línea de inducción que pasa por acá tiene esta orientación. Por lo tanto, el campo magnético es así. ¿Ve? Si yo quiero encontrar el campo magnético acá, el campo magnético es así. ¿Te das cuenta? Igual, mira acá, por acá, quiero encontrar el campo magnético acá, este es el campo magnético, así. Quiero encontrar el campo magnético acá, sería así. Quiero encontrar el campo magnético acá, sería así. Siempre es tangente a la línea de inducción, ¿me entiendes? ¿Está bien? De esa manera va cambiando los campos magnéticos que rodean a un imán. ¿Ve? Ahora, por otro lado, esto se había descubierto, ¿está bien? Por otro lado, se hablaba de la corriente eléctrica, ¿está bien? De la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica es simplemente un flujo de carga eléctrica que viaja, y esto ya lo hemos visto, que viaja a través de un conductor, ¿sí o no? Que viaja a través de un conductor. Entonces se decía, bueno, esto de acá no tiene nada que ver con el campo magnético de un imán. ¿Ven? No tiene nada que ver. Pero un físico danés descubre que la corriente eléctrica también crea campo magnético a su alrededor. También crea campo magnético a su alrededor. Naciendo la relación entre la electricidad y el magnetismo. ¿Me entiendes? Esta corriente eléctrica, que es un flujo de carga eléctrica, también crea campo magnético a su alrededor. Y esos campos magnéticos se van a identificar mediante unas líneas llamadas líneas de inducción magnética, igual que acá.
¿Ven? O sea que acá también se forman líneas de inducción magnética. ¿Ven? Acá habían las líneas que ya eran conocidas. Acá vamos a ver cómo son las líneas. Acá son líneas circulares que rodean al conductor. ¿Me entiendes? ¿Ven? Y que te van a permitir encontrar la dirección del campo magnético en algún punto del espacio. Entonces, ahí nace la relación entre la electricidad y el magnetismo. ¿Ven? Entre la electricidad y el magnetismo. Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver acá. Acá vamos a hablar de la inducción magnética o campo magnético. Inducción magnética, a la cual la vamos a denotar con la letra B. ¿Ven? Inducción magnética se va a denotar con la letra B, ¿no? Entonces la habíamos visto acá. ¿Ven? Debido, inducción magnética B, debido a un conductor rectilíneo muy largo. ¿Ven? Muy largo. ¿Ven? Muy largo. Ya, muy bien. A ver, ¿cómo nosotros vamos a encontrar el campo magnético debido a un alambre de corriente? ¿Cómo lo vamos a hallar? Bueno, primero voy a trazar acá un conductor. ¿Ven? Un conductor por donde pase corriente eléctrica. Y por donde pase corriente eléctrica. Y las líneas de inducción magnética son circunferencias que rodean al conductor. ¿Ya? Esas líneas de inducción magnética son circunferencias que rodean al conductor y están ubicadas en forma perpendicular a dicho conductor. ¿Ven? Están ubicadas en forma perpendicular a dicho conductor. ¿Correcto? Ahí está. El conductor infinito, mira, ¿ven? Muy largo, un conductor muy largo. Y alrededor hay unas líneas llamadas líneas de inducción magnética, las cuales tienen un sentido, ¿no? Igual que esto, ¿no? Acá también van a tener un cierto sentido. ¿Ven? Acá van a ser circunferencias que rodean al conductor. De tal manera que cuando uno, por ejemplo, pretende encontrar el campo magnético en un punto, ¿no? En un punto, lo que tiene que hacer, digamos, este es el punto P, lo que tiene que hacer es fijarse en qué línea pasa por ese punto, ¿ven? Para ubicar el radio de curvatura, ya que las líneas son circunferencias. Ubicando el radio de curvatura, el campo magnético va a ser tangente a esa línea de inducción. Es decir, que el campo magnético en un punto va a ser perpendicular al radio de esa línea de inducción. ¿Ven? B sub P. Este es el campo magnético en el punto P. ¿Cómo así? Mira, ve. Hay que visualizarlo en el espacio, ¿no? Acá está el conductor, ¿ven? Ahí está el conductor, ¿ven? Y tú lo que tienes que hacer es dibujar circunferencias. Para eso vas a utilizar la regla de la mano derecha. O sea, mira, ve, esto es algo así. Para visualizarlo por acá. Tú colocas tu manito acá, mira, ve. Colocas tu manito ahí, ¿ya? Esta es la mano derecha. ¿Bien? Colocas ahí tu manito derecha, acá. Coges el conductor de corriente I, coges el conductor de corriente I y el sentido
Y el sentido va a ser este. Ese va a ser el sentido de la línea de inducción, como puedes notar acá. ¿Te das cuenta? O sea que está ubicada en un plano perpendicular al conductor. ¿Sí? En un plano perpendicular al conductor. Yo tengo acá el conductor. ¿Sí? Tu dedito va hacia arriba, porque la corriente está yendo para arriba. ¿Sí? Y el resto de dedos te indica un sentido. ¿Sí? Un sentido de la línea. Entonces el campo magnético va a ser tangente a esa línea. Mira, ¿ves? Tangente a esa línea. Va cambiando por acá. Va hacia ustedes, por acá va para la derecha, por acá salía entrando, por acá para la izquierda, hacia ustedes, derecha, entrando, izquierda, hacia ustedes, derecha, entrando y así. Siempre tangente a la, a la, al radio, siempre va a ser tangente al radio. Entonces lo que tú tienes que hacer acá es, trazas el radio, te fijas en la línea, ya todas las líneas tienen el mismo sentido, te fijas en el radio y perpendicular al radio estará el campo magnético. ¿Ve? El campo magnético se dice que es rotatorio porque va cambiando dependiendo del punto donde lo estés analizando, pero siempre va siendo pues rotativo respecto a quién, respecto al cable de corriente. ¿Está bien? Respecto al cable de corriente. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿cómo vas a determinar el campo magnético o inducción magnética en un punto? Mira, el campo magnético o inducción magnética en un punto se va a determinar así, como mu sub 0 i sobre 2pi por r. Así se va a calcular el campo magnético o inducción magnética en un punto del espacio que rodea a un conductor. ¿Sí? En un punto del espacio que rodea a un conductor. ¿Sí? Que rodea a un conductor. Recuerda que estas líneas, ¿cómo se le llaman esas líneas? A esas líneas se le llaman las líneas de inducción magnética. Las líneas de inducción magnética. Y el campo magnético es tangente a esas líneas de inducción magnética. ¿Ven? ¿Qué cosa es B sub P? B sub P, ¿qué cosa es? B sub P es la inducción magnética en el punto P. En el punto P. O en P, simplemente. O en P. ¿Cuál es la unidad? La unidad es una nueva unidad conocida con el nombre de Tesla. ¿No? Su unidad, 10 teslas, 20 teslas, 0,5 teslas, qué sé yo. ¿Ven? Eso es B, la inducción magnética en el punto P. ¿Ven? Entonces, acá la fórmula no es tan complicada. Lo difícil es, ¿qué cosa? Aprender bien la regla de la mano derecha. ¿Ven? Por eso te decía. ¿Ven? Tú tienes que colocar ahí tu manito, ¿ya? Y ver cuál es el sentido de la línea de inducción, porque eso lo que te va a guiar para que tú encuentres la dirección del campo magnético. ¿Correcto? Ya. Eso es B sub P. ¿Qué cosa es mu sub 0? Mu sub 0 es una constante. Mu sub 0 tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper. Esto es una constante. ¿Está bien? Se le llama la constante de permeabilidad magnética del aire o el vacío. ¿Qué cosa es I? I es la intensidad de corriente eléctrica que pasa a través del conductor. Intensidad de corriente eléctrica que pasa a través del conductor. Esto se expresa en amper. ¿Eh? Eso se expresa en amper. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Y qué cosa es R? R es el radio de la línea de inducción. El radio de la línea de inducción se expresa en metros. ¿Eh? El radio de la línea de inducción se expresa en ¿qué? En metros. ¿Eh? En la práctica, por ejemplo, en la práctica, si uno resuelve esta situación, ¿ya? Si uno resuelve esta situación, por ejemplo, acá lo voy a hacer, mira, B es igual a mu sub 0i sobre 2pi por r, ¿sí o no?
pero mu sub 0 siempre es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Ven? Sobre 2pi por r. Entonces acá se va, me queda 2 y me sale que ve 2 por 10 a la menos 7 y sobre r. Entonces eso es lo que en la práctica se utiliza. Mira, ¿ven? La inducción magnética en un punto P se calcula como 2 por 10 a la menos 7 y que la intensidad de corriente sobre R, que es el radio, ¿ven? El radio de esa circunferencia, o sea, de esa línea de inducción magnética. ¿Ven? Entonces tenemos acá una forma práctica de cómo calcular el campo magnético en un punto del espacio, ¿ven? En un punto del espacio debido a un conductor rectilíneo muy largo. ¿Ven? Entonces, la mano derecha te ayuda para encontrar la dirección del campo, ¿ven? Y la fórmula te ayuda para encontrar la magnitud de ese campo. Entonces hay dos cosas importantes. La dirección, que está dado por la regla de la mano derecha, ¿ven? Trazas la línea de inducción, luego tangente a esa línea será el campo magnético y el otro es cómo calcular la magnitud de ese campo magnético. ¿Ven? Son dos cosas que nosotros lo vamos a necesitar para poder comprender esta primera parte. ¿Ven? Vamos a ver varias partecitas en la clase y cada una vamos a ir conociéndola con su respectivo ejemplo. ¿Ya? Bien. A ver, toma nota por favor ahí.
Ya, mira. A ver, Eduard, ¿no escuchas, Eduard? Bueno, supongo que sí, ¿no? Ah, ya, ya. Ya, ok, ok. Ya, miren muchachos, ¿cómo hay que trabajar esto? ¿Está bien? Todo está acá en la teoría, todo está acá en la teoría, ¿está bien? Hay una forma de notación que es utilizada. Por ejemplo, uno se estará preguntando, profe, ¿y esto qué significa, sí o no? Hay una forma de notación que se utiliza, mírame. Se coloca puntito cuando el elemento sale del plano, ¿ya? Y se coloca X cuando el elemento entra al plano. Esa es la notación a utilizar, ¿ya? Porque date cuenta que el dibujo está realmente en el espacio, ¿sí o no? En el espacio, ¿no? Acá tengo el conductor y en ese plano, perpendicular al conductor, están pues las circunferencias, ¿no? Que lo rodean, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces está en el espacio. Entonces, como lo gráfico se hace en el plano, entonces hay que asumir un eje más, ¿no? Y ese eje es saliendo o entrando. ¿Está bien? Punto sale. O sea que acá lo que te está diciendo es que hay un conductor que está así, mira, ¿ve? ¿Está bien? Está saliendo, ¿no? Entonces uno solamente ve la cabecita nomás, pues, ¿no? Del conductor que sale. ¿Está bien? Ahí hay un corte, ¿no? De la sección transversal del conductor. Entonces, mira, ve. Yo quiero, a ver, determinar el campo magnético o algo me dice, a ver, un ratito. No me bien determinar el campo, a ver qué me dice acá. Dice, hallar X para que el campo magnético en C sea nulo. Hallar X para que el campo magnético en C sea nulo. O sea, primero, la incógnita es esto, mira, esta distancia. Y segundo, en este punto, ¿eh? En ese punto te está diciendo que el campo es nulo. ¿Eh? Y en ese punto, el dato te dice qué cosa? Que el campo magnético total en ese lugar es cero. Eso es lo que nos dice el dato. ¿Eh? Eso es lo que nos dice el dato. Ahora, ¿qué haremos entonces? Mira, si nosotros recordamos la teoría, cada conductor crea campo en cualquier punto del espacio. ¿Sí o no? Cada conductor crea campo. Entonces, como acá hay dos conductores, entonces van a haber dos campos. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar, a ver, la regla de la mano derecha. ¿Está bien? La regla de la mano derecha para poder, pues, determinar el campo acá. ¿Ya? A ver, atiende, por favor. Acá la corriente sale. Entonces tú agarras tu manito, tu dedito va para afuera. Ese sería el sentido de la línea de inducción. Entonces yo lo que voy a hacer acá es dibujar, a ver, una circunferencia. ¿Ven ahí? Esa circunferencia tendría este sentido, ¿no? Esta parte no me interesa porque el punto está por acá, pues, ¿no? Si me interesa este lado, ¿no? Entonces, mira, ¿ve? Por acá va así, ¿no? Por acá va subiendo, por acá va bajando, derecha, o sea que el campo va así, mira, ¿ve? El campo va así, como siempre es tangente, por acá está subiendo, por acá va para la izquierda, por acá baja, por acá para la derecha y así, ¿no? ¿Está bien? Dependiendo de dónde está el punto, pues, ¿no? ¿Dónde está el punto? Ahora, ahí estoy dibujando una circunferencia, ¿cierto? ¿Está bien? Pero así como hay una circunferencia, pueden haber muchas otras circunferencias, pero una de ellas va a tocar a ese punto. Va a tocar a ese punto. ¿Me entiendes? Entonces, esta circunferencia que toca ese punto es la línea de inducción magnética de este punto, creado por este conductor. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer, de acuerdo a la teoría, trazo el radio y el campo es perpendicular al radio, ¿sí o no? Entonces acá el radio sería esta distancia. O sea, este es el radio R1, que sería X. ¿Eh? ¿Cómo es el campo en ese lugar? El campo en ese lugar sería ¿hacia dónde? Sería hacia arriba.
el campo sería hacia arriba. ¿Eh? Acá formando 90 grados. ¿Eh? Ahí formando 90 grados y este sería el campo B1. ¿Te das cuenta? Ese sería el campo B1. ¿Ya? Ahí está el radio y esta es la perpendicular. Y esa es la perpendicular. Ahora, ¿cuánto vale B1? Sería lo otro, ¿verdad? Que nos preguntamos. ¿Está bien? Bueno, para saber la magnitud hay que recurrir al método práctico, ¿te parece? Vamos a recurrir al método práctico. Mira. Vamos a decir, a ver, de acuerdo al método práctico, B1 es igual a 2 por 10 a la menos 7 y 1 sobre R1. O sea, 2 por 10 a la menos 7 y 1, que vale 8, sobre R1. R1 mide X. ¿Está bien? Tendría una primera relación. ¿Correcto? Ya. Ahora veamos el otro. Mira, ¿ves? El otro conductor también sale. También sale. Entonces coloco mis manitos acá, mira, mi manito derecha acá, mi dedito gordo hacia afuera, y el resto de dedos que señala el sentido de la línea de inducción magnética, ¿no? Que sería más o menos algo así. ¿Está bien? Así, ¿no? ¿Qué sería así? ¿Correcto? Ese va a ser el sentido. Entonces, todas las líneas van a tener este mismo sentido, ¿no? Incluida aquella línea que pase por acá, ¿no? ¿Está bien? Incluida aquella línea que pase por acá. ¿Está bien? Este también tendrá el mismo sentido. ¿Sí o no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, trazo el radio. ¿Está bien? Trazo el radio. No necesito dibujar muchas líneas, realmente basta con una, ¿no? Pero acá, un poquito por la didáctica, para que tú te des cuenta nomás, ¿ya? Trazo aquel radio, ¿ya? Este sería el radio R2. R2 que sería 12 menos X, ¿no? Y el campo, mira, ve, de acuerdo al sentido, sería para abajo. Ahí está, mira. Forma 90 grados. Este es, ¿no? El sentido, mira, que es para abajo, para abajo, para abajo, pues. ¿Está bien? Aquí era para arriba, pues. ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces, ahí está B2. Aquí es igual B2. Es 2 por 10 a la menos 7 y 2 sobre R2. O sea, 2 por 10 a la menos 7 y 2, que vale ¿cuánto? Que vale 24 sobre R2, pero R2 es esta distancia que es 12 menos X. Y ahí estaría otra expresión. ¿Eh? Ahí estaría otra expresión y esto sería B2. Luego, como el dato me dice, mira, ve, el dato me dice, acá está el dato. El dato me dice que el B total es 0. Me dice que el B total es 0. Entonces, ¿qué cosa puedo yo darme cuenta en la figura? ¿Qué podría plantear? A ver, ¿qué podría plantear si el campo es 0? Mira, este campo va para arriba y este va para abajo, ¿sí o no? Para abajo, el otro para arriba. ¿Qué podría plantear respecto, entonces, si el campo total es nulo? Podría plantear que B1 y B2 son de igual módulo, ¿sí o no? Para que salga 0, él se tiene que anular con él, ¿sí o no? Entonces B1 igual a B2. O sea, 2 por 10 a la menos 7 por 8 sobre X igual a B2, que es igual a 2 por 10 a la menos 7 por 24 sobre 12 menos X. 12 menos X. Ahí está. De acá entonces vamos simplificando, a ver, se va, ¿sí o no? Y acá, por ejemplo, yo puedo sacar tercia, ¿no? Octava, perdón. Octava me queda 3.
este 12 menos x pasa al otro lado, ¿está bien? Y acá me quedaría 2 por 3. Ah, no, perdón, este ya se fue también, esto ya se fue. Me quedaría 3x, nada más, 3x. De acá entonces 4x igual a 12, por lo tanto x sería igual a 3. ¿Está bien? 3, ¿no? Por acá pasa a sumar 4, sí, 3. 3 metros. 3 metros. Esto es una distancia, como está en centímetros sería. Como acá está en centímetros, acá te va a quedar 3 centímetros también. Ahí está entonces la solución de uno de esos problemas, pues como te digo, que son siempre un poquito más laboriosos, ¿no? Pero todo está basado en la parte teórica. Ya, a ver, tome nota por favor, si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda ahí, me lo puede ir sabiendo mientras sus compañeros van copiando. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda, muchachos, ahí en ese planteamiento? ¿Mm? Bien, entonces no es tan al ojo tampoco, ¿no? ¿Sí o no? Su procedimiento, pero es simplemente ahí el procedimiento que lo estamos haciendo 2 veces, ¿no? Aunque eso sí resulta ser un poquito laborioso, ¿no? Otra cosa, ¿no? La figurita, por favor, es muy importante que ustedes lo copien bonito ahí, porque esa figurita te va a ayudar un montón cuando repases, ¿eh? Ya,
vamos a ver una pregunta un poquito más, bueno, es lo mismo, ya, es muy similar, solamente que a veces cuando les dan así con el gráfico, digamos, el punto que no está en la recta que une los dos cuerpos, como que se bloquea, ¿no? Pero recuerda que lo que se forman son circunferencias alrededor del conductor, ¿no? ¿Está bien? Son circunferencias alrededor del conductor y cuando tú planteas, pues, simplemente sigue las reglas ya mencionadas, ¿no? ¿Está bien? A ver, terminé de copiar eso. Vamos a ver la pregunta número 5. ¿Ya? Esa pregunta número 5 es la que vamos a ver. A ver, ande revisando, a ver si ya terminaste de copiar, a ver, ande revisando. Ya, muy bien, muchachos. Voy a borrar este dibujo y vamos a ver este gráfico que también es interesante y hay que dominarlo, ¿ya? Esta parte ya lo deben haber copiado, muchachos. Bien, acá por ejemplo te pide encontrar la inducción magnética en el punto P. ¿Ya? Te pide encontrar la inducción magnética en este punto. ¿Correcto? ¿Cómo encontrar la inducción magnética en ese punto? ¿Eh? Ya, a ver. ¿Qué hacemos, chicos, ahí? ¿Qué hacemos ahí? Mira, yo tengo dos conductores, ¿sí? Y uno y dos. Entonces, como este punto está en la cercanía de estos dos, entonces él va a crear un campo acá y el otro también crea campo acá. Cada uno va a crear un campo. ¿Sí? Entonces vamos viendo. ¿Ve? Esta es la dirección de la corriente. Colocas tu manito, corriente, campo. O sea que acá vamos a dibujar una circunferencia, ¿ya? Una circunferencia. ¿Correcto?
Más o menos era así. Y el sentido es así, ¿no? Así, ¿no? Así. Ese es el sentido de la línea. Así como hay esta línea, hay otra línea de inducción más pequeña, ¿no? U otra más grande, etcétera, ¿no? ¿Eh? Pero todas tienen el mismo sentido de la línea de inducción. ¿Eh? Ya está. Ahora, ¿pero dónde quiero encontrar? No lo quiero encontrar acá, si no lo quiero encontrar por acá. ¿Sí? Si yo lo quiero encontrar ahí, entonces lo que tengo que hacer, si yo lo quisiera encontrar acá, este sería el radio, ¿no? El radio, ¿no? Lo quiero acá, este sería el radio. O sea que todo esto sería el radio. Pero ese radio, ¿cuánto mide? Este es un equilátero, ¿sí o no? Entonces ese radio mide 5 centímetros. ¿Está bien? Ese radio mide 5 centímetros. Ahora, cuando tú ya tienes pues la circunferencia, ¿no? ¿Está bien? Tienes el radio, entonces lo que te falta, y ya tienes el sentido, entonces lo que te falta es el campo, ¿no? Pero tú sabes que el campo es perpendicular a quién? Perpendicular al radio, ¿cierto? Entonces el campo acá sería así, pues, ¿no? Perpendicular al radio. Este sería el campo B. ¿Eh? Acá 90 grados. ¿Ya? Ahí está 90 grados. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? A ver, ojito, este es para arriba, porque esto es el sentido de acá, pues, ¿entiendes? ¿Está bien? Acá dice sube, ¿no? Sube, ¿no? ¿Entiendes? Entonces para arriba, acá los campos son así, ¿no? Perpendiculares al radio, hacia arriba. ¿Ya? Entonces acá sería B igual a ¿quién? Forma práctica 2 por 10 a la menos 7 y sobre R. ¿Está bien? Y 1 sobre R1. Entonces sería 2 por 10 a la menos 7. A ver, vamos operando 2 por 10 a la menos 7 y que vale 4 sobre R que vale 5 centímetros. 5 por 10 a la menos 2. ¿Está bien? De acá entonces B va a ser igual a ver 8 entre 5, 1,6. 1,6 por 10 a la menos 5. ¿Está bien? Si yo lo multiplico por 10 y por 10 a la menos 1, a ver, por 10 y por 10 a la menos 1 para que no se altere, este 1,6 por 10 es 16. Y esto es 10 a la menos 6, el micro. O sea que esto te queda 16 microteslas. ¿Está bien? 16 microteslas. Eso es B. ¿Está bien? Eso es B. 16 microteslas. Ahora el otro. ¿Está bien? Ya tengo el primer campo, ¿sí o no? Campo creado por este conductor azul. Ahora, como hay otro conductor, este otro conductor también crea campo acá. ¿Cuál es el sentido? El sentido sería así, mira, ¿ve? Este es el conductor, manito, ¿está bien? Para afuera corriente y el campo, ¿sí o no? O sea que acá, a ver, vamos a dibujar una circunferencia, más o menos algo así sería, ¿no? Así, ¿no? No, así. Así. ¿Sí o no? ¿Está bien? Así como hay una acá y otra pues encima de él, ¿no? Un poco más grande, ¿no? ¿Está bien? Así, ¿no? Y así, ¿no? Otra más grande y otra más grande. Yo quiero encontrar el campo en el punto P. ¿Está bien? Entonces el campo del punto P, trazo acá, mira, ¿ven? ¿Está bien? Este sería el radio R2. ¿De cuánto va a ser ese radio? 60, 60, acá también 60, ¿no? ¿Sí o no? Ahí también 60, ¿verdad? Ya, ¿de cuánto sería ese radio? Igualito pues que el otro, ¿no? El radio R2 también es 5 centímetros, ¿no? ¿Y el campo? ¿Para dónde sale el campo? A ver, de acuerdo a la figura, mira, ve, debe estar saliendo para este lado, ¿sí o no? Entonces el campo acá tendría que estar por acá. Ahí estaría el campo. ¿Eh? Pero fíjate, si las dos corrientes son iguales y los dos radios son iguales, ¿no es cierto que también te va a salir lo mismo? P y B, ¿sí o no? ¿No? Acá forma 90, ¿no? Ahí forma 90. ¿Eh? Te queda B y B. ¿Eh?
Entonces tú lo que tienes que hacer acá es determinar la resultante de esos dos vectores. Ahí está. La resultante que vendría acá en la diagonal, ¿sí o no? Este es el campo magnético total, ¿no? Campo magnético total. ¿Correcto? Entonces lo que yo requiero es encontrar este ángulo, pues. ¿Sí o no? Para poder encontrar por vectores, pues, ¿no? ¿Está bien? ¿Y cuánto vale ese ángulo? A ver, revisemos un poquito. Si acá este angulito es 30, perdón, 60, como todo esto es 90, entonces este angulito de acá vale 30 grados, ¿sí o no? ¿Está bien? Y si este angulito de acá vale 30 grados, entonces mira acá el azul, ¿no? El azul es todo esto. ¿Sí o no? Por si acaso el azul es todo hasta acá. ¿Está bien? Hasta su radio, ¿no? ¿Está bien? Todo. Entonces, si es todo eso, observa, como este ladito mide 30, entonces esto sería, ¿qué cosa? 60. 60 grados. Y ahora sí, un poquito de vectores. A ver, ¿qué pasa si yo tengo dos vectores de igual módulo B y B, que forman 60 grados? ¿Cuánto vale la resultante? ¿Ah? Raíz de 3. Raíz de 3. Así es. Entonces acá sería B raíz de 3. ¿Pero B cuánto vale? 16 6 micro. Entonces sería 16 raíz de 2 microteslas. ¿Está bien? B y B, esto si tú te acuerdas era B raíz de 3. Ya está. Y ya como ya tengo B, simplemente lo multiplico por la raíz de 3. A ver, perdón. He puesto 2 acá, ¿no? 3. Raíz de 3. Ahí está. Ya. Esa es la solución de ese ejercicio. Como te comentaba, pues, estamos viendo, pues, los ejercicios, pues, interesantes. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Lo llegaste a comprender? ¿Te quedó clara la situación? ¿Se entendió, muchachos? Mira, ahí está detallado de cómo salen perpendiculares a los conductores, a los radios, perdón. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces es importante dibujar la circunferencia, dibujar los radios de esa circunferencia y sacarlo perpendicularmente a ese radio. ¿Me entiendes?
Bien, vamos a ver otro punto. También les voy a enseñar algo más. Les voy a enseñar cómo determinar la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. ¿Sí? ¿Cómo se aplica esto de la fuerza magnética sobre una carga? Quiero que lo repases esta parte, ya que tú mismo ¿no? Le busques ahí el sentido, ¿no? La regla de la mano derecha, cómo era, a ver, para que salga en ese sentido. Está todo dibujadito, está ahí, ¿ah? Todo dibujadito como para que tú mismo lo puedas repasar, ¿ya? Entonces simplemente es cuestión de ganas nomás, ¿no? Muy bien. A ver, ahora vamos a aprender a determinar la fuerza magnética. ¿Eh? Vamos a aprender a determinar la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. ¿No? Sí, sobre una carga en movimiento. Mira, vamos a suponer que tenemos acá una partícula cargada. Una carga positiva ahí. Y esa partícula, digamos, que esté viajando con una cierta velocidad. ¿Eh? Ya está. Ahí está la dirección de la velocidad. Ahí está la dirección de la velocidad v. Ahora, vamos a ver acá que entra a una región donde hay campo magnético. Entonces, esa dirección donde está el campo magnético va a estar indicado por, esta flechita. Mira, acá está. Campo magnético. ¿Ven? El campo magnético. Que puede ser uniforme inclusive, ¿no? Como estoy tratando de dibujar acá, ¿no? ¿Ven? Ahí hay un campo. Ahí hay un campo magnético. ¿Ven? Entonces, cuando un cuerpo entra a una región donde hay campo, un cuerpo cargado, obviamente, ingresa a una región donde hay campo magnético, entonces se va a afectar, va a haber una fuerza magnética que actúe sobre ese cuerpo. Al igual, por ejemplo, que existe una fuerza de gravedad cuando un cuerpo másico está dentro del campo de gravedad, ¿no? Digo, este plumón está dentro del campo de gravedad de la Tierra
Entonces, si yo lo suelto, profe, se cae. Claro, ¿por qué se cae? Porque hay una fuerza magnética, ¿sí o no? Perdón, una fuerza de gravedad. ¿Está bien? Igual acá, ¿no? Acá, como está la carga eléctrica moviéndose dentro de un campo magnético, entonces la fuerza de gravedad, la fuerza, perdón, magnética se va a presentar. ¿Está bien? La fuerza magnética se va a presentar. ¿Dónde estaría esa fuerza magnética? Míralo. Esa fuerza magnética va a estar acá, saliendo de la palma de tu mano. ¿Está bien? La fuerza magnética va a estar saliendo de la palma de tu mano. ¿Está bien? Va a ser perpendicular tanto a la velocidad como al campo. Digamos, por ejemplo, que la velocidad y el campo formen un ángulo alfa, por ejemplo. ¿Está bien? Formen un ángulo alfa. Entonces vamos a decir que la fuerza magnética se va a calcular como la carga por la rapidez, por el campo, por el seno de alfa. QVB, seno de alfa. De esta manera se va a determinar la fuerza magnética sobre esa carga en movimiento. Donde la unidad, mírale, la carga eléctrica se expresa en Coulomb. La velocidad se expresa en metros por segundo. El campo magnético se expresa en Tesla. Y la fuerza magnética en Newton. O sea que Newton es Coulomb, metro por segundo, Tesla. ¿Ven? Y alfa es el ángulo que forma la velocidad y el campo. ¿Correcto? El ángulo formado por estos dos. La velocidad y el campo. ¿Eh? De esa manera se encuentra la magnitud de la fuerza magnética. Acá, ¿qué cosa estás tratando de encontrar? La magnitud de la fuerza magnética. ¿Eh? Eso es lo que nosotros nos da la fórmula. ¿Eh? La magnitud de la fuerza magnética. Ahora bien, mira, yo quisiera hacer la siguiente observación, que también es importante. ¿Eh? Como actúa una fuerza magnética sobre la carga, entonces hay probabilidades de que la carga digamos, vaya en otra dirección. ¿Eh? Y acá viene justamente la observación. Si la velocidad es perpendicular al campo, si la velocidad es perpendicular al campo, sea alfa es 90 grados, recordemos que el coseno de 90 grados es igual a 1, ¿eh? Entonces, la fuerza magnética sería igual a QBB. ¿Eh? La fuerza magnética sería QEB. Y la partícula realizaría un MCU. ¿Está bien? Realizaría un MCU. Movimiento circular uniforme, donde la fuerza centrípeta y la fuerza magnética sean de igual valor. ¿Eh? Fuerza centrípeta es ¿quién? La fuerza magnética. ¿Eh? A eso se refiere, que la centrípeta sea igual a la fuerza magnética. ¿Quién se acuerda cómo se calcula la centrípeta? Profe, ya me olvidé cómo se calcula la centrípeta. Si ya te olvidaste, para acá te voy a hacer recordar, es mv al cuadrado sobre r. ¿Ven? De esa manera se calcula la centrípeta. Entonces, ¿quién se comporta en este ejemplo? En este caso, solamente ocurre en este caso cuando los dos son perpendiculares. ¿Quién se comporta como digamos, la fuerza centrípeta? La fuerza magnética. Es la única que se va a comportar así. ¿Ven? Entonces, el cuerpo, al realizar un movimiento circular uniforme, ¿eh? Se cumple que la fuerza centrípeta y la fuerza magnética son de igual valor. Vamos a ver luego un ejemplo de esta parte de fuerza magnética. Tome nota. Un segundo.
Ya, a ver. Esta parte ya supongo que la han copiado, así que vamos a ver cómo se aplica este tipo de situación. ¿Ya? Entonces, recuerda, la fuerza magnética se halla mediante, o sea, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es el aspecto de encontrar la dirección y otra cosa es determinar la magnitud de la fuerza, ¿no? La magnitud de la fuerza se encuentra por la fórmula y la dirección se halla pues mediante la regla de la mano derecha, ¿no? A ver. A ver, vamos con la pregunta 10. Ya vamos con la pregunta 10. Dice, una fuerza de 10 newtons, a ver, una fuerza de 10 newtons, actúa sobre una carga de un coulomb, que se mueve a una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Bien? Dentro de un campo magnético, cuando la carga se mueve bajo un ángulo de 30 grados con relación al vector inducción magnética, o sea, te dice que el ángulo entre la velocidad y el campo, ¿está bien?, es 30 grados, y justamente lo que está acá en la figura alfa es el ángulo entre la velocidad y el campo, ¿sí o no? O sea que lo que te está dando de dato es el ángulo alfa. ¿Me dejo entender? Dice el ángulo entre la velocidad y el campo es 30 grados, hallar con relación al vector de inducción magnética, hallar B, ¿no? Ya, hallar B. Te pide hallar el campo, ¿sí? Te pide encontrar el campo. A ver, ¿cómo haríamos? Bueno, esto se refiere a una carga que se mueve dentro de una zona donde hay campo, donde se forma 30 grados, ¿está bien? Donde la carga vale un coulomb y la fuerza tanto. La pregunta es cuánto vale el campo. ¿Qué hacemos, muchachos? Aplicación nada más, ¿sí o no? La fuerza magnética es QVB por el seno de 30 grados. La fuerza magnética vale 10. La carga es 1. La rapidez es 1. El campo es B. Y el seno de 30 es 1/2. Entonces, ¿cuánto vale B? Es 20. ¿20 qué? 20 teslas. ¿Está bien? Como te decía, pues, es simplemente pues la aplicación nada más, ¿no? En este caso, ¿no? Muy bien. A ver, otra aplicación para poder entenderlo bien también. La 12. ¿Está bien? La 12. A ver, en la pregunta 12 te da un dibujito, ¿no? Un dibujito. Te da un cuerpo que se mueve a lo largo de una circunferencia. Y dentro de una región donde hay campo magnético que está entrando, ¿no? Acá hay un campito que está entrando, ¿no? Ya, sí. ¿Eh? Dice, en la figura, hallar el tiempo que demora la partícula de carga Q negativa, ¿eh?, y masa M, la carga es Q y la masa es M, Q puede ser positivo o negativo y la masa es M, ¿está bien?
en dar una vuelta, no considerar el peso de la partícula, en dar una vuelta, ¿está bien? ¿Cuál es el tiempo que tarda en dar una vuelta? Pregunta. En el MCU, ¿cómo se le llama el tiempo que tarda en dar una vuelta? Tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Periodo. Periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Está bien? El periodo. ¿Correcto? La partícula está realizando un MCU. ¿Sí? Hasta ahí no hay problema. Ya, ahora, ¿no es cierto acaso que como la partícula se mueve debido a la fuerza magnética se cumple esto? ¿Es este caso, sí o no? Es este caso, ¿verdad? Claro, bueno. Entonces tú vas a decir, bueno, acá yo sé que la fuerza magnética se comporta como si fuera la fuerza centrípeta. Pero la fuerza magnética tiene una fórmula para calcularlo, ¿sí o no? La fuerza magnética acá es QVB. QVB. Mientras que la centrípeta, ¿también? Que va dirigida hacia el centro, centrípeta es mv al cuadrado sobre r. mv al cuadrado sobre r. De acá v y v se va. QBR pasa a multiplicar igual a m por v. ¿Está bien? A m por v. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, pero si nosotros recordamos del MCU, hay una fórmula que dice que V es igual a omega por R, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, este de acá yo lo puedo reemplazar, ¿ya? Este lo puedo reemplazar. QBR va a ser igual a M por V, pero V a que es igual a omega por R, de donde R y R se van. ¿Eh? Entonces, Q por V va a ser igual a M por omega, pero también omega es 2pi sobre el periodo, ¿no? 2pi sobre el periodo. Entonces acá de omega pasaría acá 2pi sobre el periodo. Entonces hay que despejar el periodo, ¿no? Sería 2pi por m sobre q por v. Esa sería entonces la respuesta en el problema. Profesor, una pregunta. Dime. Usted dice que es MCU porque en el texto dice que no debemos de considerar el peso, ¿no? Porque este actuaría como, afectaría al cuerpo dando un aceleramiento, ¿no? ¿O no? Claro, diferente. Bueno, ahí podría ser ya otro tipo de movimiento, ¿no? ¿Está bien? Eso solamente cuando la fuerza magnética afecta, cuando la única fuerza afecta, es un MCU. ¿Entiendes? Si hubiera otra fuerza, ya tendrías que encontrar la resultante, ¿no? O ver cómo afecta a cada uno, ¿no? Su propio desplazamiento, ¿no? ¿Me entiendes? Porque recuerda que la fuerza de gravedad, pues, es vertical hacia abajo, nada más, ¿no? Pero eh, depende, ¿no? Ahí ya sería, no podrías hablar del MCU. ¿Eh? Ah, No te ya. van a dar situaciones así tan complicadas tampoco, ¿no? Bien, entonces ya saben en qué momento pueden ustedes expresar esto, pues, ¿no? ¿Está bien? Y ya saben cómo se debe trabajar con ese tipo de situación que se denomina, pues, fuerza magnética sobre un conductor. Sobre un conductor.
Profesor, una pregunta. Sí. En la fuerza centrípeta, la velocidad no era la velocidad tangencial, y en la fuerza magnética, esa velocidad no es la que es la velocidad con la que se aleja el electrón. No, pues es la misma, pues. Mira, ve. Esta velocidad es la velocidad tangencial, ¿no? Ah, en esa imagen. Ay, ay, ay. Ajá. Gracias. Ya, vamos a ver otro punto. Vamos a ver otro punto similar a lo que ahorita estamos viendo, ¿ya? Fuerza magnética sobre un conductor. Fuerza magnética sobre un conductor de corriente. Así como se genera una fuerza magnética sobre una carga en movimiento, también se va a generar una fuerza magnética sobre un conductor cuando dicho conductor se encuentra, un conductor de electricidad, ¿no? Cuando dicho conductor se encuentre dentro del campo magnético. ¿Sí? A ver, volvemos a la regla de la palma de la mano derecha. Ya volvemos ahí a la palma de la mano derecha. ¿Sí? A ver, ahora lo que se va a tener no es una carguita eléctrica viajando, sino lo que se va a tener es muchas carguitas eléctricas viajando. Cuando muchas carguitas eléctricas viajan en ningún sentido, se habla de que hay, ¿qué cosa? Corriente eléctrica, ¿verdad? Corriente eléctrica. Entonces acá voy a tener un conductor por donde pase corriente eléctrica. ¿Eh? Digamos que ese conductor sea de una cierta longitud L. ¿Eh? De una cierta longitud L. Ya, así, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede acá? Mira, esto es muy similar a la regla anterior. En la regla anterior, tu dedito señalaba la velocidad, el resto de dedos el campo y la fuerza magnética saliendo de la palma de tu mano, ¿sí o no? Acá la regla es muy similar. Este dedito señala la corriente
el resto de dedos el campo y la fuerza magnética saliendo también de la palma de tu mano. Entonces acá voy a tener la dirección del campo magnético. Ese es el campo magnético, digamos. Digamos que forma un ángulo alfa acá. Pero aquí es la corriente con el campo, ¿no? Ya no es la velocidad con el campo. Pero forma un ángulo alfa. Entonces acá estaría la fuerza magnética. Esa fuerza magnética va a ser perpendicular al plano formado por la dirección de la corriente y el campo. Perpendicular a la palma de tu mano. ¿Cómo vas a calcular esa fuerza magnética? La fuerza magnética la vas a calcular así, mira, B por I por L por el seno de alfa. B por I por L por el seno de alfa. Ya se calcula así, como Bilsen. Donde B es el campo magnético expresado en ¿qué? Este B es el campo magnético expresado en Tesla. SI es la corriente eléctrica expresada en amperes. SL es la longitud del conductor expresada en metros. ¿Está bien? En metros, estas son las unidades. Y este es FM, que es la fuerza magnética expresada en Newton. Entonces te queda Newton, va a ser igual a Tesla por ampere por metro. ¿Está bien? Tesla por ampere por metro. ¿Ya? De esa manera se expresan las unidades. No te vayas a olvidar de las unidades. Siempre son unidades del sistema internacional. ¿Está bien? En el caso que alfa sea 90 grados, o sea, que la dirección de la corriente sea perpendicular al campo, la corriente perpendicular al campo, entonces la fuerza magnética se hace máxima. Se hace máxima y se calcula simplemente como Bill. Bill. Así. Fuerza magnética se calcula como Bill. ¿Está bien? Ya, entonces nosotros vamos a tener esa segunda idea referente a la fuerza magnética, ¿no? Que se calcula como Bill. Muy bien. Vamos a ver cómo se aplica esto. A ver, acá vamos a tener un conductor de electricidad, ¿ya? Un conductor de corriente. La corriente viaja hacia la izquierda y vale 10 amperes. ¿Está bien? Este es el punto A. Este es el punto B. ¿Está bien? La longitud de este conductor AB es 50 centímetros. En la 15. La longitud de AB es 50 centímetros, o sea, medio metro. Ya, unidades del sistema internacional. Dice, un conductor de AB igual a 50 centímetros y de 100 gramos de masa, la masa es 100 gramos, o sea, 0,1 kilogramos. 100 gramos de masa, ¿está bien? De 100 gramos de masa, ¿ya? Está suspendido con un resorte. Acá hay un resorte, ¿no? Acá está el techo. ¿Ya? Acá está el techo y acá hay un resorte. Está suspendido de un resorte. dK igual a, constante de rigidez, K igual a 20 newton por cada metro. ¿Ven?
dentro de un campo magnético de 0,2 teslas. El campo está entrante, mira, ¿ve? El campo está entrante. Ese campo entrante es de 0,2 teslas. B es igual a 0,2 teslas. ¿Está bien? 0,2 teslas. Cuando desde A hacia B circula una corriente de 10 amperes. ¿Está bien? Circula una corriente de 10 amperes. Entonces acá tienes un conductor, ya por donde está pasando corriente. ¿Está bien? Ese conductor tiene una masa, por lo tanto tiene un cierto peso. ¿Está bien? Tiene peso, porque está la gravedad, ¿verdad? Lo jala hacia abajo. Te piden determinar la deformación de ese resorte, que puede ser que esté estirado o comprimido, ¿no? ¿Ve? Ya, ¿qué hacemos, chicos? Bueno, lo primero es hacer el diagrama de cuerpo libre, porque es un cuerpo que está en equilibrio, entonces hay que hacer su DCL. ¿Ve? ¿Y cuáles son las fuerzas a ver que van a actuar? Empieza por lo más fácil. Lo más fácil, profe, siempre es el peso, ¿ya? Porque es del punto medio y es vertical hacia abajo y es el producto de la masa por la gravedad. 0,1 por 10, 1. Listo, es el peso, lo más fácil. ¿Está bien? Luego, profe, como es un conductor, entonces acá va a haber una fuerza magnética. ¿Está bien? Una fuerza magnética. ¿Cómo vas a calcular esa fuerza magnética? Mira, como tú también te percatas, el campo está entrando y la corriente viene así. O sea que son perpendiculares, ¿sí o no? Perpendiculares. Y cuando son perpendiculares, la fuerza magnética se calcula como B. B y L. B, que es 0,2, 2 sobre 10, y que es la intensidad de corriente, que es 10, por L, que es la longitud del conductor, que es un medio. Un medio. ¿Ve? 10 y 10 se van, 2 y 2 también se va, te queda 1. Bueno, la fuerza magnética también salió 1. Pero, profe, ¿uno para arriba o uno para abajo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Está bien? ¿Uno para arriba o uno para abajo? Mira, para poder responder eso tienes que utilizar la regla de la palma de la mano derecha. Velocidad, campo y la fuerza. Velocidad, campo y fuerza. Entonces, a ver, este dedito es corriente, en este caso corriente, campo y fuerza. Corriente, campo que entra, campo que entre, corriente es como si fuera velocidad, corriente, campo que entra y la fuerza ¿para dónde va? Para abajo. ¿Eh? Para abajo. Entonces acá va a haber una fuerza magnética hacia abajo también. ¿Eh? Pero esa fuerza magnética, ¿cuánto salió? Esa fuerza magnética también salió 1. ¿Eh? Entonces voy a anotarlo mejor así. La fuerza magnética también vale 1, ¿sí? O sea, tengo ya dos, mira, ¿eh? El peso y la fuerza magnética que van hacia abajo. Entonces, obviamente que esos dos van a estirar el resorte, ¿sí o no? Van a estirar el resorte y el resorte va a presentar ahora una fuerza elástica. ¿Está bien? Va a presentar una fuerza elástica. ¿Correcto? Va a presentar una fuerza elástica. ¿Está bien? Bien, entonces, a ver, vamos a aplicar nosotros condiciones de equilibrio. Suma de fuerzas igual a 0. ¿Está bien? Suma de fuerzas igual a 0. Estas dos van hacia abajo y esta fuerza va para arriba, ¿sí o no? O sea que la fuerza elástica es igual a 1 más 1. Pero la fuerza elástica es K por X, o sea, 20X. 20X sería 2, ¿verdad? 20X. Este es 20 es K, ¿sí, no? K es 20, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde estás? No, K es 40. Ya, con razón, me veía en otro lado. K es 40 acá, ¿no? 40. Entonces acá sería 40, ¿no? 40X es igual a 2. Mitad, mitad me queda 1 sobre 20, ¿sí o no? ¿Eh? Mitad, mitad me queda 1 sobre 20. Y 1 sobre 20 es 0,05 metros. Esa sería entonces nuestra respuesta en el problema. Se dieron cuenta cómo ahí se aplicó estática. ¿Está bien? O sea,
Y lo que quiero que entiendas es que las fuerzas son fuerzas, pues, ¿no? Simplemente se pueden sumar, pueden restar, pueden ser fuerzas de diferente tipo, ¿no? Fuerza magnética, fuerza eléctrica, fuerza de gravedad, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Pueden ser fuerzas de diferente tipo, ¿correcto? Muy bien. Profesor, Esa es la forma entonces de trabajar en ese tipo de problemas. profesor, Muchos. profesor. Dime. ¿Podría repetir cómo halló la dirección de la fuerza magnética, por favor? Por la regla, pues por esta regla, mira, ve corriente, campo, tus dedos y esta es la fuerza. Mira acá la corriente va para la izquierda, el campo está entrando, la fuerza va para abajo. Corriente, mira acá está, tu dedito para allá, campo entrando, esta es unas X. X significa que el campo entra, entonces la fuerza va para abajo. Ah, ya, gracias. Bien, chicos, tómenle eso ya una capturita y luego ya terminan de pasar a su cuaderno. Bien, muchachos, espero que hayan aprendido el día de hoy un poquito más de este curso de física. ¿Está bien? Hemos entrado de electromagnetismo, un tema interesante. Dedícale un poquito más, ¿no?, de tiempo para que tú mismo lo puedas hacer. No es tan complicado, ¿está bien? Yo creo que te he explicado pasito a pasito, entonces tú, ahorita que estás fresco, revísalo y estoy seguro que lo vas a aprender. ¿Está bien? Chao, muchachos, nos vemos. Cuídense.